Buenos días, amables televidentes, gracias. Nos acompañan nueva vez y eso es de gran agrado y un honor para nosotros acá en la mañana con Teleimpacto. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, hasta las 9 de la mañana. Buenos días, caballeros. Buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a bordo aquí con nosotros. Buenos días, queridos compañeros. Sí, aquí estamos como todos los días. Aquí como todos los días. Como el primer guandul. Cabo Tres Patines. Sí, señor. Bueno, buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Gregory. Buenos días, Nelson. Sí, aquí viendo los acontecimientos pasar, tanto en el plano local como en el plano internacional, y nosotros, como yo insisto, siempre tratando de satisfacer sus expectativas. Vamos a ver cómo están las expectativas y las realidades en términos atmosféricos, porque desde esta madrugada se sintió un fuerte aguacero, por lo menos en el área del Distrito Nacional, y vamos a ver qué nos dice a las 6 de la mañana este boletín expedido por el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomep, que fue expedido justamente a las 6 de la tarde. Dice que desde la madrugada se han estado generando lluvias de moderadas a fuertes sobre localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. Se prevé que esta actividad continúe hasta las primeras horas de la mañana, ya que permanecemos bajo un ambiente muy inestable, producto de la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera. Para la tarde, los aguaceros con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas se producirán en poblados de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras localidades aledañas. En horas de la noche, las precipitaciones volverán a ocurrir en provincia del litoral caribeño. Entonces, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomep mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos, cañadas y arroyos en la provincia del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña. En total hay 9 provincias en situación de alerta debido a las condiciones del tiempo según el Instituto Dominicano de Meteorología. Yo no me imagino, por ejemplo, una granizada en Montecristi. ¿Ustedes se lo imaginan? No. ¿Eh? No. O en Dajabón, Santiago Rodríguez. Bueno, Santiago Rodríguez tiene zonas montañosas, es posible que sí. Bueno, en cualquier lugar puede ocurrir una granizada. Eso es verdad también, sí, porque no es propiamente del microclima que se registra en esa zona, sino también de las condiciones del tiempo. Sí. Una granizada, pero yo tengo tiempo que no veo una granizada. No recuerdo. ¿Usted recuerda alguna granizada? No, la última que yo recuerdo fue en mi pueblo, hace muchísimos años, y era constante, bueno, no constante, pero por lo menos una vez al año, pienso, caía granizos allá en mi pueblo, en Gaspar Hernández. Sí. Siendo muchacho, 3 o 4 granizadas yo recuerdo, sí. Pero acá en la capital nunca. Bueno, donde no está cayendo granizada es en el Oriente Medio, donde la tensión aumenta en la misma medida en que avanzan las horas, porque este martes se cumple el 4º ultimátum que el presidente Donald Trump ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. Se calcula que para esta noche no hora de República Dominicana, sino hora del Medio Oriente, se estará desatando el infierno, como pronosticó el presidente Trump, contra diversos puntos estratégicos de Irán, particularmente instalaciones eléctricas del sistema eléctrico de Irán. Esa fue la promesa que hizo o el ultimátum que dio el presidente Donald Trump. Pero vamos a ver cómo marcha este conflicto. ¿Sabes, Manuel, que me gustaría conocer de Nelson, en 3 o 4 palabras, Nelson, de acuerdo al relato que has visto, antes de ayer, o sea, incluyendo la noche de ayer, del ultimátum o del anuncio de lo que va a suceder hoy a las 8 de la noche con la condicionante que ha puesto el presidente Trump,
¿Qué opinión de credibilidad y de certeza que pueda suceder algo así tú tienes? Bueno, siguiendo la tónica que ha sido la dinámica del presidente Trump, es probable que haya un cambio. Aquí dice a propósito. Bueno, pero vamos a terminar el resumen y después entramos en consideraciones. Ese preámbulo para conocer la opinión de él. Sí, esto es un resumen, sí, él da siempre un análisis ya al final de lo que entiende que es la situación que se está verificando en esa región en guerra. Bueno, el ultimátum no tuvo que cumplirse porque ayer atacaron. Sí, incluso el yacimiento más grande de gas natural del mundo. Volvieron a atacar el... Bueno, estoy seguro que eso estará ahí en el relato de Manuel de ahora. South Park, que es el más grande. Sí. Atacaron la isla de Sí, bueno, para no romper el hilo de este relato comentado, señalar solamente que efectivamente el ultimátum que el presidente Trump ha dado vence esta noche cuando, según ese advertencia del presidente de los Estados Unidos, se desataría el infierno contra Teherán. Estados Unidos, de acuerdo a esta advertencia, lanzaría ataques masivos contra Irán, que son ofensivas aéreas sin precedentes, incluyendo instalaciones militares, infraestructura energética, nodos logísticos, es decir, puentes y puertos. Objetivos estratégicos es restablecer el flujo petrolero global y forzar la negociación con Irán bajo presión. Precisamente anoche el presidente Donald Trump, en una rueda de prensa, aseguraba que todo Irán puede ser aniquilado en una noche y que eso podría suceder este martes en referencia al ultimátum que ha dado. La respuesta de Irán ha sido la presentación de un plan de paz que Washington lo considera limitado. Este plan de Irán fue presentado por la Cancillería. Es una propuesta que contiene 10 puntos que incluyen un alto al fuego simultáneo, es decir, que todos los actores del conflicto detengan los ataques. Estamos hablando de Estados Unidos, Israel e Irán. Un alto al fuego simultáneo, levantamiento parcial de las sanciones impuestas precisamente a Irán y garantía por parte de Estados Unidos de no agresión. El punto clave sería, dice Irán, no abrir de inmediato el estrecho de Hormuz, porque entiende que esto sería parte ya de una negociación de paz permanente, no de un alto al fuego. Es decir, ellos, a pesar de ese plan de paz que han presentado a través de Turquía, de Pakistán, ellos no envuelven la apertura del estrecho de Hormuz, que es una condición sine qua non que ha puesto el presidente Donald Trump. Irán dice que si es atacado por Estados Unidos, proseguirá los ataques contra la infraestructura energética regional, es decir, contra todos los países del Golfo. Eso incluye también rutas marítimas, bases aliadas a los Estados Unidos, y esto se corresponde con una estrategia de disuasión y de negociación por parte de Irán, pero manteniendo su resistencia. Precisamente los ataques aéreos en todo Irán en el día de ayer mataron al menos 15 personas, mientras Irán disparó contra Israel y Arabia Saudí, lo que provocó el cierre de un puente importante. Algunos ataques de Teherán se produjeron mientras funcionarios iraníes instaban a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas para protegerlas a medida que se acerca el plazo otorgado por el presidente Trump. Entonces, de la parte de Israel hubo una acción que la anunció el ministro de Defensa de Israel. Esto incluyó el bombardeo contra el complejo gasístico de South Park, es el principal yacimiento de gas natural del mundo. Eso ocasionó daños severos a la capacidad energética de Irán. Posiblemente estará afectando las exportaciones hasta gran parte del suministro de gas natural para el propio territorio iraní, para no decir a los mercados que demandan
este mineral estratégico por parte de Irán. Bueno, ya en el día de ayer hablamos de la eliminación del alto mando de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Esto fue confirmado precisamente por la Guardia Revolucionaria, mientras que Israel ha pedido evacuar zonas ferroviarias. Esto indica una posible campaña de ataques contra objetivos civiles. Lo que se ha planteado Israel es debilitar la economía energética y la capacidad militar iraní, que es el plan de guerra que ha trazado tanto Israel como Estados Unidos. Ahora, para que ustedes entiendan qué significa crimen de guerra. Para que ustedes entiendan qué significa este yacimiento de gas atacado ayer por Israel, esto forma parte de un complejo petroquímico asociado, lo que se denomina un salvavidas, una especie de salvavidas para Teherán, porque ayuda tanto a mantener la electricidad interna de Irán como una importante fuente de ingresos económicos para Irán. Esta es la tercera ocasión que Israel ataca este complejo petroquímico israelí. Y por parte de Estados Unidos, sus acciones ayer fueron bombardeos selectivos dentro del territorio iraní, hubo ataque a infraestructura militar y energética. Lo que busca Estados Unidos es proteger la navegación internacional, fundamentalmente a través del estrecho de Hormuz. No lo ha podido lograr hasta ahora porque solamente están cruzando los barcos petroleros que así lo determine la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, el gobierno de la República Islámica, y ningún buque petrolero que consideren asociado a Israel o Estados Unidos puede cruzar so pena de ser pasible de algún ataque. Entonces, ya concluyendo, en el día de ayer, Turquía agilizó su mediación con el apoyo de Omán y Egipto como canales secundarios. Lo que se está planteando en esta mediación, es que precisamente se reabra el estrecho de Hormuz. Irán exige un acuerdo estructural previo, pero actualmente las negociaciones están sin avance concreto en las últimas horas. Este riesgo en la mediación podría escalar el conflicto hacia una confrontación más regional de la que ha tenido hasta la fecha y implicar mayores riesgos para la economía mundial. Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz, hay tráfico restringido, como le dije, interrupción de rutas comerciales, es decir, Irán ni siquiera en el plan de paz que presentó ayer a los Estados Unidos a través de los mediadores se compromete a abrir el estrecho de Hormuz porque no lo considera parte de negociación en una negociación eventual para un alto al fuego. Lo considera como un recurso que debe mantenerlo para lograr una paz más duradera con los Estados Unidos. La reacción internacional sigue siendo de mucha preocupación y ya, como le dije, la expectativa principal en este conflicto es de que las horas avanzan, de que este martes se cumple el último ultimato dado por el presidente Trump, es el cuarto ultimátum que da la Casa Blanca a Irán, pero Irán, al margen del plan de paz que ha presentado a través de los negociadores, todavía no da señales concretas de que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con representantes de los Estados Unidos bajo la mediación de Pakistán, Egipto y Omán, que al parecer se activa un poco más ya comprometido con estas gestiones para lograr un cese al fuego en la región. La película sigue igualita que ayer y un poco más complicada. Parece como esa película de terror que usted está viendo, que se sienta a esperar el desenlace final, pero usted está temblando en la silla. Y se come la suya. Sí, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, con este conflicto está sucediendo lo mismo. El mundo está con los dedos cruzados, esperando a ver qué sucederá esta noche. Uno de los mayores reflejos de eso que describes como terror es el precio que tiene el petróleo. Hoy el WTI se mantiene por encima, igual que ayer y hace varios días, del Brent, 113, 114 dólares, y el Brent 110, 111 dólares.
hay temor, hay un temor muy alto a que empiece a producirse escasez de petróleo. Bueno, es un escenario bastante, como tú dices, la película sigue igualita, el rollo sigue corriendo y uno sabe más o menos el, el- el- el ambiente de terror que tiene la película. Tú sabes que va a salir en cualquier momento un fantasma. Sí. No sabe cuál es la dimensión del fantasma. El hecho es que la crisis sigue un curso estático porque ha venido ataques de bando y bando. Eso está desde el primer día de la guerra. Ahora, llama la atención que cuando Israel atacó el complejo gasífico de gas natural de South Park, que en el sur está la parte iraní y en el norte está la parte que maneja Qatar. Es un complejo energético compartido entre Irán y Qatar. El presidente Trump dijo que él no sabía que no le informaron que eso iba a ocurrir y prometió con la mano sobre la Biblia que le había llamado la atención Ya van 2 veces que él ignora ignorancia con ataques similares por parte de Israel. Sí, que le había llamado la atención a Netanyahu. Netanyahu. No le había llamado la atención porque no es un subordinado, es un aliado, pero le había dicho que no estaba de acuerdo con eso y juró con la mano sobre la Biblia, las dos, de que eso no iba a volver a ocurrir. Igual hizo cuando Israel atacó la planta nuclear que eso no volvería a Irán, ocurrir. sí, que eso no volvería a ocurrir. Entonces, estamos en presencia de un sinvergüenza, un simulador que dice una cosa y manda por lo bajo a otra. Y ese es, y lo hemos insistido, y lo insisten muchísimos analistas a nivel mundial, ese es el punto fundamental del nudo de una negociación. Que Irán no le crea a Donald Trump. No le cree a Netanyahu porque nunca ha negociado con Netanyahu. La negociación se hace con los Estados Unidos. De hecho, el propio Netanyahu nunca ha dado notaciones de que le interesa que haya el fin del conflicto, de la guerra. Pero sí, los Estados Unidos, todas las negociaciones se circunscriben a la posibilidad bilateral que eventualmente arrastraría a Israel. Digo eventualmente porque no necesariamente un acuerdo al que lleguen Irán y Estados Unidos arrastraría a Israel por la razón que ya conocemos, que la guerra es para este criminal un seguro de vida. Entonces, ¿por qué no van a avanzar las negociaciones hasta que haya un escalamiento horrible de la guerra por la falta de credibilidad? Ahí tendría que haber más negociadores, de un negociador de mayor calado que Pakistán. No porque Pakistán no sea un país importante, de hecho lo es, incluso un país con armas nucleares. Pero excusa, tanto China como Rusia han dado notaciones claras de que no le interesa. No les interesa. Y esos dos actores, que serían los fundamentales, realmente no han dado notaciones de que le interese. En primer lugar, en este caso, para completar el otro interlocutor que es Egipto, no tiene mucho peso regional. Y además tiene una relación ahí medio rara que es histórica los últimos 40, 50 años. Una relación que comenzaron Anwar Sadat y Yitzhak Rabin, que fueron asesinados incluso por fundamentalistas de ambos países. Un extremista israelí asesinó a
a Yitzhak Rabin, y un fundamentalista árabe asesinó al presidente Anwar Sadat. Pero han venido con un tipo de relación que se diferencia sustancialmente de la relación que existe entre otros países árabes con Israel. Entonces, aunque el canciller de Egipto ha estado participando como parte de un cuarteto en que está Turquía, está Omán, está Pakistán y está Egipto, pero Egipto no cuenta. Ahí quienes cuentan más o menos son Turquía y Pakistán, porque Omán, que fue el negociador, el intermediario de buena fe, el primero, cuando estaban negociando y se produce el ataque del 28 de febrero, se mantiene ahí, pero con un recelo por esa cuestión de que fueron tomados de tonto. Y Turquía, que Erdogan tiene un juego doble, que uno no sabe hacia dónde tira, él tiene su propio juego. Los iraníes tampoco confían mucho en Erdogan. Queda Pakistán, que ya le avisó en la anterior guerra, la llamada guerra de los 12 días, le avisó a Israel que si usaba armas nucleares, Pakistán lo iba a atacar con un arma nuclear. Estamos hablando de juegos pesados. Rusia y China no se han metido, en primer lugar porque China no tiene ningún problema de suministro de combustible, porque los barcos chinos siguen pasando tranquilamente por el estrecho de Hormuz. Y fortalece su moneda cuando Irán reclama que quienes compren o quienes pasen por el estrecho tienen que pagar en la moneda china, con lo cual apalanca un valor global a la moneda china. Y eso es lo chino, eso es bueno. Mientras esto esté ocurriendo, nosotros nos quedamos tranquilos. Rusia tiene sus propios problemas con la guerra con Ucrania. No quiere exacerbar mucho la locura de Donald Trump, porque a Putin, a Rusia le ha ido bien con Donald Trump, que se ha negado a darle esos suministros masivos que le daba a Ucrania el gobierno de... Y le ha levantado gradualmente las sanciones a las empresas petroleras. Exactamente, y está haciendo mucho negocio. Ahí está el cuadro. Además, Rusia está suministrando tecnología militar por lo bajo. Y China, tecnología de inteligencia satelital y todo esto a Irán. Estas dos potencias tienen su propio juego en el tablero. Y por eso algunos se han sorprendido que si China y Rusia se ofrecen como mediadores, de seguro que el asunto avanza. Muchos se han sorprendido por qué no lo hacen. Ya les estamos diciendo cuál es el juego oculto que tienen esas dos potencias. Y decimos que el que cree en las potencias, cualquiera que sea, no cree en Dios. Las potencias tienen sus propios intereses que los cuidan por encima de cualquier otro razonamiento geopolítico, geoeconómico, etcétera, etcétera. Con ese cuadro llegamos al día de hoy al fin eventual del cuarto ultimátum. Y ahí viene una información que dan algunos medios de los Estados Unidos, de que ya el presidente Trump comienza a poner algunas condiciones para ampliar el plazo. Bueno, de hecho lo amplió porque el plazo inicial se vencía el lunes. Y él recuerda que fue un plazo de 6 días que él dio. Sí, pero ya el sábado... Sí, ya, pero posteriormente ya comenzó una rueda de prensa a hablar del martes. Sí, que ya en las últimas 48 horas comenzó a escalar. Entonces, está poniendo algunas condiciones. Dice que si ocurre tal cosa, digamos, si los
iraníes se muestran dispuestos a negociar, aunque sea planteando ellos su propio pliego, él pudiera dejar sin efecto el ultimátum. Y eso ocurrió justamente en el día de ayer, anoche, cuando los iraníes presentaron su plan, un plan que, igual que el de Estados Unidos, está puesto sobre la mesa para que no haya ninguna negociación, porque son posiciones rígidas, Sí. que romper esas posiciones rígidas, tan rígidas que tienen ambos negociadores eventuales, es muy difícil. Si le aceptan algunas de las posiciones de Irán que no incluya la apertura del estrecho de Hormuz, la cosa sigue exactamente en el mismo punto. Exactamente. Cuando tú iniciaste tu comentario fue de la manera, para mí, como estar al lado de ustedes, compañero tuyo, como televidente inclusive, si estuviera frente a la televisión, ideal. Es muy sencillo y muy claro. La desconfianza es lo que rige esta situación. Claro. Pero yo le agrego, Nelson, la desconfianza también de Estados Unidos hacia Irán. Es una desconfianza mutua. Además, las exigencias que mencionas ahora, las condiciones, son incompatibles de ambas partes. O sea, eso no hay forma de que la parte que recibe la exigencia del otro, mira, sí, podemos llegar a un acuerdo. No, son exigencias incompatibles. Entonces dice, ya para concluir, la advertencia de Irán, que pueden ser ambas dentro del campo de la retórica, tanto la del presidente Trump como la del liderazgo iraní. Bueno, el presidente Trump dice que va a desatar el infierno, que va a regresar a Irán a la edad de piedra. No sé qué significa eso, porque Irán es una civilización de 6.000 años. Créele que él nunca te ha dicho una cosa por otra. Él está hablando disparate, él ha hablado muchísimo disparate. que puede borrar a Irán en una sola noche. Bueno, eso solo se logra con un bombardeo masivo de armas nucleares. Son 4 días de ataques que hay planificados. No 4 días. Tienen 2 meses en ataque. Claro, tienen 2 meses atacando. ¿Qué otro escalamiento de ataque puede ser? Bueno, atacar como él mismo lo dice, vamos a atacar. El martes será el día de las... No, infraestructuras civiles. Y de la infraestructura energética, crimen de guerra. Y de los puentes. Ambos al mismo tiempo. Crimen de guerra. Ayer hubo uno de los mayores puentes Y el mundo, destruido. la imagen que tú pasaste. El mundo, que es lo peor de todo. Lo peor de todo. Fuera del campo de la guerra, que hay muchísimos muertos. El mundo ve eso, que un combatiente avise que va a atacar estructuras civiles que está prohibido por el Código de Guerra. Bueno, ya se lo ha perdido Naciones Unidas. No le hace caso. Sí. Pero No mira, le hace caso. Nelson, la situación que se está viviendo no puede analizarse sustrayéndose de la realidad interna en los Estados Unidos y el efecto que el conflicto está teniendo en la economía mundial. Estados Unidos está presionado, más que desde el punto de vista militar, por las condiciones que está generando la guerra. Primero, un escalamiento en los precios del petróleo, que ya está causando no solamente altos precios, sino que publicaciones especializadas están advirtiendo de escasez a nivel mundial de petróleo, porque el cierre del estrecho de Hormuz está privando diariamente de miles de millones de barriles de petróleo a diferentes partes del mundo, y ya esto se está observando. Dentro de este contexto, solamente Japón ha dicho que tiene petróleo suficiente almacenado para enfrentar sus necesidades durante los próximos 8 meses. Es decir, Japón está preparado, lo que demuestra Está que preparado 8 meses. los japoneses están preparados. ¿Y pero, si va después de 8 meses? Bueno, uno no piensa que esta guerra podrá durar 8 meses. Esto no pero dura un mes más. Pongo el caso de Japón porque es el único país que ha dicho que nosotros estamos preparados. Hay otros países donde ya se ha comenzado a implementar prácticamente una economía de guerra, de racionamiento muy sentido en el abastecimiento de combustible. En la parte de Estados Unidos está aumentando el precio de la gasolina.
están aumentando los precios en los Estados Unidos. Y el norteamericano tradicionalmente, el tema económico es muy sensible para ellos. Y el tema económico tiene un efecto político inmediato a quien esté ocupando la Casa Blanca en este momento. Y ya eso se conoce a través de las encuestas que se han aplicado. Las encuestas dicen que la aceptación de Donald Trump en un momento de guerra es los niveles de aceptación más bajos que ha tenido un presidente de los Estados Unidos en momentos de conflictos internacionales o en momentos en que su país está inmerso en una guerra. Oscila entre el 36 y 38%, muy bajo la aprobación del ciudadano estadounidense hacia su gobierno. Y por otro lado, internamente ha habido señales en el gobierno o en la administración del presidente Trump de algunos problemas internos. Ustedes recordarán que hubo incluso una que fue legisladora que era muy activa en el movimiento MAGA, que presentó renuncia, criticando al presidente Trump. Posteriormente a eso hubo el despido de la responsable de la Agencia Nacional de Seguridad. Eso se relaciona con los excesos en la aplicación de la política migratoria muy beligerante de Estados Unidos, y una mujer muy beligerante y realmente muy carismática desde el punto de vista de lo que ella creía, porque realmente se ponía una pistola al cinto, un chaleco antibala y iba directamente a los operativos. Pero ya recientemente hubo también la separación de la ministra de Justicia, que es la responsable, lo que equivale aquí a la Procuraduría General de la República de Estados Unidos. Y eso se produce en el marco de este escándalo de los papeles de Epstein, donde finalmente el presidente Trump sale bailando porque hay una mujer que dice que cuando era menor de edad él intentó una violación, cosa que no se conocía, pero eso está dentro de los documentos que no habían salido al público. El cuestionamiento de la prensa de Estados Unidos de que esos documentos, la filtración de los documentos o la colocación en el portal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fueron selectivos, es decir, se excluyeron algunos. Entonces, todo esto ocurre en el marco de esto, pero para poner la tapa al pomo, el secretario de Guerra destituye nada más y nada menos que al jefe del ejército. Un hecho sin precedentes en los Estados Unidos. Es decir, que en medio de un conflicto militar, usted destituye al jefe, al comandante del ejército. ¿Una razón pública conocida? Una fuerza, bueno, no se conoce ninguna razón, pero alguna contradicción debió mediar, porque junto a la cancelación de ese jefe militar, también se destituyeron 2 generales. Generales que tenían una posición contraria exactamente. Entonces, lo que pone en evidencia que ahí hay una contradicción evidente dentro de la administración Trump en el marco de este conflicto. Es decir, he puesto sobre el tapete contradicciones internas dentro del gobierno de los Estados Unidos, la situación que se da en el plano económico en los Estados Unidos, repito, muy sensible para el ciudadano de los Estados Unidos, y como tercer punto, la incertidumbre mundial que se está generando en la economía, que de prolongarse el conflicto, esto se agravaría de una manera tal en la que Estados Unidos no estaría exento. Podría tener garantía de suministro de petróleo, pero los precios de la gasolina se van a disparar, los precios de otros combustibles igualmente, y esto generaría crisis en la economía de los Estados Unidos y por ende crisis que se irradiaría a toda la región, incluyendo República Dominicana. Quería resaltar eso porque al margen del conflicto hay que señalar estos hechos que representan una presión evidentemente para Donald Trump, y quizá más allá, vuelvo y repito, de el aspecto militar, esté el hecho de las repercusiones que está teniendo la guerra, y que esas repercusiones afectan a los aliados de Estados Unidos. Ayer se produjeron varios hechos, además que son al margen del disparo de bombas y misiles y estas cosas. Una legisladora presentó lo va a presentar en el día de hoy, una moción tendente a un juicio político del secretario de Defensa o de Guerra.
El argumento de la moción es que el señor Pijat se ha enriquecido en el ejercicio de su cargo porque ha tenido algunas vinculaciones. Ha pasado líneas a algunos amigos que juegan a la bolsa. Como él tiene información privilegiada, porque él es que decide, después de que el presidente lo autorice, él es que decide dar la orden de atacar. Entonces, le han conseguido esa pifia y le van a presentar una moción de juicio político. Que prospere o no prospere es un asunto que ya eso estaría por verse. El New York Times no le da muchas posibilidades de que esa iniciativa prospere por la mayoría republicana. Pero tú tienes que recordar también de que este conflicto de cara al público parece dirigido más por el presidente de los Estados Unidos que por el Departamento de Guerra, es decir, por el Pentágono. En la práctica él es el vocero. Exactamente, cosa que tampoco se veía en los Estados Unidos. Siempre el Pentágono era el vocero oficial de lo que se hacía, de lo que sucedía en el día a día, del desarrollo del conflicto. Pero ese temperamento tan volátil del presidente Trump lo hace colocarse todos los días tiene un discurso. Colin Powell, sí, 4 estrellas. Exacto. Todos los días tiene un discurso y una narrativa en torno al conflicto. No un ex miembro de la Guardia Nacional de Washington, del estado de Washington, que fue cancelado deshonrosamente por violar a una compañera. Ese es el expediente militar. Eso es lo que se dice. ¿Cómo que se dice? Pero siempre, además de ser un borrachón, siempre el Ejecutivo de los Estados Unidos había respetado el estamento militar. Y siempre se preservaba la última. Y siempre se preservaba y era quien tenía la voz cantante en el marco de cualquier conflicto de guerra sin que se involucrara a Estados Unidos. El presidente siempre estaba un poco a la retaguardia, es decir, con intervenciones limitadas, cosa que no sucede actualmente. Bueno, hoy, como diariamente ocurre, un resumen interesantísimo, coordinado, conducido y acompañado, Manuel, de nosotros dos, básicamente de Nelson, en este tema que está... Esto es un trabajo en equipo. Sí, cierto. Trabajo en equipo. Aquí todo el mundo pone su granito de arena. Aquí nadie es Donald Trump. Sí. Pero verdaderamente es reitero, es un aporte a la información concreta sobre un tema que, aunque se está produciendo bastante lejos, nos afecta como si ocurriera aquí al lado en Villa Altagracia o en Baní. Así es esta situación. Venimos en breve. O en Gaspar Hernández. O en Gaspar Hernández, o en Oviedo, aunque un chin más lejos.